Primera de Corintios 1:23 dice lo siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestro llamamiento, que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Oramos una vez más, hermanos, oramos con todos los que también se conectan. Señor, ni una sola virtud puede permanecer en pie delante de tu belleza, majestad, santidad, Señor. Aparte de tu gracia no tenemos nada, y una cosa más, no queremos nada. Señor, te pedimos que tu espíritu de revelación y de sabiduría nos traigan un mejor entendimiento, Señor, acerca de la vida que portamos, Señor. Que el colirio de tu palabra, Señor, sean puestos en nuestros ojos hoy, para comprender la anchura, la profundidad, la altura, Señor, y de conocer tu amor que excede a toda explicación, a todo conocimiento, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Antes de ir de lleno a lo que leímos recién, permítanme hacer un pequeño repaso del contexto donde Pablo está escribiendo estas líneas, a quienes está dirigido. Es muy importante entender que una carta se lee de principio a fin, que todo lo que leamos tiene un contexto, y de la misma manera que las Escrituras tienen un contexto que es Cristo, en el cual no podemos dejar de reconciliarlo permanentemente. Particularmente este texto está en su contexto, y eso es importante que nosotros no lo perdamos de vista. Pero Pablo está hablando a una iglesia que está manifestando toda clase de síntomas por causa de su carnalidad, por causa de su inmadurez. Cuando uno lee Efesios, cuando uno lee Colosenses, incluso mismo Filipenses, Pablo puede hablar en términos espirituales, él puede colocar verdad, él puede hablar acerca del propósito eterno de Dios, puede hablar acerca del nuevo pacto, acerca de las riquezas en gloria. Pero cuando uno lee la primera carta a los Corintios, él no puede colocar verdad. Él no puede colocar lo eterno. Primeramente, mis hermanos, porque no se puede colocar lo eterno cuando no hay una experiencia real con la cruz. Y eso es lo que Pablo está diciendo ni bien arranca su carta. Hermanos, estoy escuchando que entre ustedes hay divisiones, que algunos están priorizando sus preferencias, sus gustos personales, y esto no tiene nada que ver con el Evangelio. Hermanos, no puedo sentarme con ustedes
a hablar de lo que quiero hablar, porque no estamos partiendo del mismo entendimiento. No estamos partiendo de la misma mente. Acá hay una mente que está dividida. Hay una mente que está fragmentada. No estamos partiendo del mismo entendimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo. No les estoy pudiendo hablar como a espirituales. Tengo que hablarles como a carnales, como a niñitos en Cristo, como hermanos que están atravesando una primera infancia en el Señor. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:6, un capítulo después: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. De manera, hermanos, que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no están manifestando la naturaleza que están alimentando? ¿No están manifestando que sois carnales todavía? Así que no puedo hablar de lo que quiero hablar. Esta primera carta, Pablo no puede colocar un ladrillo, un alimento más sólido de lo que los hermanos necesitan oír. No se puede colocar eternidad si no hay una experiencia vívida, real, experiencial, cotidiana con la cruz. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos escogieron, cuando vieron más deseable otra cosa que a Dios, ellos no pecaron porque terminaron desobedeciendo. El pecado se consumó mucho antes. Porque el pecado no es lo que hacemos, el pecado es lo que somos, separados de Cristo. El pecado es ver algo más deseable que Dios mismo. Cuando Adán y Eva vieron que podían alcanzar sabiduría, pero no en la fuente que era Dios mismo, entonces el pecado se consumó en ellos. Claro, lo que pasó ahí es que eso trajo la muerte. La muerte no es ni más ni menos que una separación. Pero lo que pasó ahí fue una tragedia a nivel cósmico. Fue una fragmentación de la persona que Dios había creado. Hermanos, esta separación no tiene que ver con que el hombre y Dios no se iban a volver a juntar. De hecho, Dios los busca, los llama, se vuelven a juntar, porque esta separación no tiene que ver con una separación externa. Esta separación se produjo internamente. Dios había provisto que el hombre fuera gobernado por medio de su palabra, pero el hombre sacó a Dios de su corazón. Y en ese momento, esta tragedia incalculable, en donde el hombre ya no sabe quién es, no sabe en qué espejo mirarse, no entiende para qué fue creado y no conoce la vida. Cuando el hombre peca, no se separa de Dios externamente, sino que lo hace internamente. Es una mente que está dividida, es una mente que está fragmentada, que todo lo ve separado. Pablo les dice a los hermanos de Corinto: no estamos partiendo del mismo entendimiento. No podemos colocar eternidad, no podemos avanzar, no podemos hablar del propósito eterno de Dios si lo que se está manifestando en mí son las obras de la carne. Pablo no puede sentarse a la mesa con ellos y no les puede hablar de las riquezas en gloria. La única esperanza para que un hombre carnal
sea conducido a la realidad vívida del Espíritu es la palabra de la cruz, hermanos. Lo único que puede trasladar a un hombre de su miseria al reino de la luz es la palabra de la cruz. Y lo único que puede transformar, renovar el espíritu de nuestro entendimiento es nunca perder de vista la palabra de la cruz. Así que la palabra de la cruz, dice Pablo, se está volviendo vana entre ustedes, se está volviendo vacía. Claro, porque la palabra de la cruz no es predicada porque repetimos la palabra cruz cada 2 o 3 frases, hermanos. La palabra de la cruz es predicada cuando nosotros dejamos ver los efectos de la cruz en nosotros. Cuando nosotros podemos mostrarnos bajo los efectos de la cruz, cuando podemos mostrar a nuestras familias bajo los efectos de la cruz. Y entonces hay resurrección, hay vida, hay gobierno de Dios, hay voluntad de Dios. Nuestros ojos ven claro. Pero cuando esto no ocurre, cuando perdemos de vista la palabra de la cruz, entonces todo se vuelve cuesta arriba. Entonces lo que debería ser algo entendido por todos nosotros, hay que volverlo a explicar. Hermanos, esto, dice Pablo, es leche. Ni siquiera estamos hablando de lo que quiero hablar. Si hay algo que la iglesia siempre entendió y tuvo en claro, es la palabra de la cruz. Pero en la medida que los hombres la consideraban una locura, en la medida que generación tras generación se sentía incómoda porque es una palabra que no se puede llegar a comprender a los ojos naturales, entonces la empezamos a hacer más accesible. Y cuando la palabra de la cruz tratamos de hacerla accesible y lógica para el hombre carnal, entonces ya no tiene el poder de Dios para salvar. La palabra de la cruz es locura y tiene que continuar así. La palabra de la cruz tiene que ser locura para el hombre carnal, pero poder de Dios para cada redimido, para cada hijo de Dios, para cada uno de nosotros que experimentó esa cruz. Así que, ¿qué hacemos? Pablo dice, ¿por dónde empezamos? ¿Qué tengo que hacer? Porque el desafío, hermanos, es que es hasta que todos lleguemos. El desafío es no menospreciar a nadie. La primera expresión del amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor es paciente. Así que Pablo no les dice, hermanos, ustedes son un desastre. Hermanos, ustedes no tienen solución, estoy cansado, estoy harto. Pablo les dice, ustedes son santos. Ustedes son santos, solamente que no se están viendo en el espejo correcto. Solamente que necesitan colirio en sus ojos para empezar a ver como Dios está viendo. Necesitan considerar las cosas desde el Espíritu y a menos que hagan eso, nunca se van a ver salvos. Esta es la profunda carga del Espíritu en ese entonces y ahora, hermanos. Que tantos hermanos en Cristo no se vean salvos. Que tantos hermanos en Cristo no puedan caminar como gente que fue salva. Y lo que tenemos son niñitos espirituales, gente carnal que no tolera el alimento sólido. La infancia espiritual tiene altos grados de ignorancia, por eso es una etapa tan peligrosa. Tiene altos grados de ignorancia, hay tantas cosas que ignoramos, que no nos diferenciamos tanto de un incrédulo. Hay ignorancia, por lo tanto hay incredulidad y un profundo desconocimiento del poder de Dios que se manifiesta
en la palabra de la cruz. Claro, insuficiente para el hombre carnal, pero poderosa en Dios. Ustedes todo lo solucionan con la palabra de la cruz. ¿Pero qué? ¿No hay otra cosa para decir? Sí, claro. Por supuesto. Necesitamos avanzar en el entendimiento. Pero necesitamos partir del mismo entendimiento. Así que Pablo no les dice, no hay nada más que hacer con ustedes, sino que les dice, ustedes son santos. Por favor, consideren lo que son desde el Espíritu, para que puedan caminar en el Espíritu. Consideren, es un problema de consideración. Y no solamente de consideración, sino desde dónde consideramos. ¿Desde dónde consideramos? Porque si es la consideración de una verdad bíblica, pero en el espíritu equivocado, solamente será eso, una verdad bíblica. Pero si consideramos la verdad de Dios, si consideramos a Cristo y sus palabras y todo lo que Él dice que somos desde el espíritu, entonces esas palabras serán vida, serán verdad, serán comida, serán descanso. Todo lo que toca la mente destituida está condenado al fracaso, a la división, a lo rancio, a la falta de disfrute de vida. Entonces Pablo no solamente que escribe una carta, sino que escribe 2 cartas. Y todo lo que tenemos en la primera carta son asuntos específicos que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Una de las maneras en que Pablo describe la carnalidad, una de las características, una de las manifestaciones de que lo que en mí se está expresando es más la carne que el espíritu, Pablo usa un término que habla de iniquidad. Tito 2:14, miren lo que dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La palabra iniquidad es anarquía, es el equivalente a anarquía. Cuando leemos iniquidad es anarquía, la expresión de la carne es anarquía, es falta de gobierno. El Evangelio viene a traer un gobierno. El Evangelio no es otra cosa más que la voluntad de Dios consumada, perfecta, agradable, expresada en un pueblo santo. Pero no hay voluntad de Dios si primero no hay gobierno. Y lo que tiene que ser erradicado es toda expresión de anarquía en mi vida. Porque todo aquel que se encontró con el Señor entiende bien estas palabras. Porque la experiencia con el Señor es, Señor, decime qué querés que haga. Porque ya no se trata de mi voluntad, sino se trata de tu misericordia, de tu verdad. Porque eso es exactamente lo que se implantó en nosotros. Un nuevo hombre, una nueva naturaleza, un ADN completamente distinto. Así que todos los que han resucitado, todos los que tienen una experiencia cotidiana con la cruz, entonces conocen el valor de la voluntad de Dios, experimentan la voluntad de Dios. Así que por esta causa es que yo tengo que volverlos a conducir al único lugar en donde eso es posible. El único lugar donde se traslada de la anarquía a la autoridad gloriosa del Señor. Necesito ministrarles nuevamente la palabra de la cruz. Porque no es que yo estoy suponiendo acerca de ustedes, sino que no es lo que evidenciamos cuando me enojo, cuando me distancio, cuando no estoy andando en un espíritu de reconciliación.
La pregunta que Pablo tiene que resolver es cómo conducimos a una iglesia que se confundió acerca de quién es, que confundió la fuente, que está yendo a la fuente equivocada, y cómo podemos, sin perder toda la vida, entender que el abordaje a nuestros problemas se solucionan de una única manera. Pablo está diciendo esto, hermanos: si Cristo crece, los problemas se van a solucionar más rápido. Si Cristo crece, nuestro entendimiento va a crecer respecto de todas las cosas que nos pasan. Pero si permanecemos en una infancia eterna, nosotros vamos a estar envueltos una y otra vez en conflictos de la carne, nos vamos a volver niñitos susceptibles en el que Dios no puede colocar propósito eterno, porque vamos a ser muy frágiles, muy susceptibles y muy vulnerables a todo lo que Dios quiere hacer. Así que, mis hermanos, no es cuestión de ir detrás de cada problema, sino comprender cuál es la fuente de solución que Dios proveyó. Todo lo que ocurre acá no es una lista exhaustiva acerca de todos los conflictos de la carne, porque la lista es interminable, casi infinita. Pablo está hablándole a hermanos específicamente y está mencionando situaciones específicas, pero la lista es interminable. Si Cristo crece, los problemas se van a solucionar más rápido. Ahora, no estamos hablando de que Cristo, cuando crece en mí, yo no tengo problemas. No estamos diciendo que cuando Cristo crece en la iglesia no tiene problemas. No, solamente que entendemos más rápido el abordaje. Solamente que nosotros ahora no estamos como niñitos conflictuados, en donde Dios tiene que explicarte todo absolutamente en detalle lo que Él va a hacer. Eso puede ocurrir al principio, pero por otro lado, otra carta llegué a leer que dice: ustedes ya deberían ser maestros. Algunos llegaron a comentar respecto del título del mensaje, diciendo: ¿cómo lo débil de Dios? ¿No? ¿A qué te referís? Explícate rápido, porque mi Dios es fuerte. Y Pablo dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Una de las características que hay específicamente en la primera carta, pero también en la segunda, pero puntualmente en la primera carta, es que Pablo le está pegando este clavo una y otra vez, y está hablando de la debilidad, y está hablando de la debilidad. Claro, porque la carne aborrece toda propuesta en donde, digamos, la propuesta sea renunciar a mis fuerzas. O sea, aborrecemos eso. Hay una parte de nosotros que aborrece eso. Porque instintivamente lo único que tenemos son nuestras propias fuerzas. Y Pablo dice: a menos que ustedes dejen de jactarse de ustedes mismos, a menos que dejen de jactarse de su fuerza, de su sabiduría, de su justicia, no va a haber poder de Dios en la vida de cada uno de ustedes.
hay algo que se tiene que revelar. Hay algo que en la infancia espiritual no logramos comprender. Está ahí, pareciera que no se puede acomodar. Pero Pablo dice, hermanos, esto es diseño. Esto es diseño. ¿Quieren saber cómo funciona esto? Miren, yo lo aprendí bien. Un día el Señor me dijo, bástate en mi gracia. Y miren que oré y ayuné. Y le pedí al Señor que por favor me quitara esa debilidad. Pero el Señor trajo palabra. Y Él me dijo, bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Claro, para los que tal vez no tengan este contexto, claro, en Cristo no hay ninguna debilidad. Claro, en Dios no hay ninguna debilidad. Ahora, si vos siendo Dios un día te tenés que hacer hombre, si vos siendo Dios todopoderoso un día tenés que hacerte hombre y vivir bajo la voluntad de otro, entonces te tenés que hacer débil. Porque en el nuevo hombre se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. En el nuevo hombre, y esto es diseño, esto es cómo funciona, se siembra en debilidad, pero resucita en poder. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tenemos un Dios eterno que nos habita por medio de un espíritu eterno. Somos parte de un pacto eterno. O sea que lo eterno no comienza comienza cuando soy sembrado en muerte, cuando estoy sembrado en la muerte de Cristo. Entonces puedo experimentar el poder de su resurrección. Y esta es la gran tragedia, que el hombre carnal tropieza y no puede comprender. No soporta ninguna propuesta que suponga debilidad y pobreza. Debilidad y pobreza. Lo detesta profundamente. Porque en el fondo detesta cualquier amenaza que ponga en riesgo su propia voluntad, su propia autosuficiencia, sus propias opiniones, sus propias ideas. ¿De dónde provienen, hermanos, todos los conflictos? Y claro, hay una etapa de una profunda inmadurez, de una infancia espiritual tan marcada, en donde no renunciamos fácilmente a nuestras fuerzas, donde no renunciamos a nuestra sabiduría, no renunciamos a nuestra justicia, pero conforme vamos siendo renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, entonces nos empezamos a gloriar en nuestras debilidades. Hace un tiempo me contaba Alberto que un día un joven le dijo: Alberto, lo que pasa es que vos sos grande ya y vos no luchás con las cosas que yo lucho, ¿no? Claro, porque la madurez se ve como que en un momento dado el Señor quita la lucha que tenemos, ¿no? Ya está, te graduaste, ya está, la lucha con la carne desapareció. Lo cual eso es una quimera, ¿no? Es una locura pensarlo de esa manera. No lo vas a encontrar en el pensamiento apostólico. Vamos a estar el último día de nuestras vidas, tal vez muriendo en un hospital. Lo siento, todos nos vamos a morir.
¿Y saben qué va a estar pasando? Vamos a estar diciéndole sí a la cruz para que el poder de Cristo nos sostenga. Hermanos, la lucha con la carne es hasta el fin de nuestros días. La diferencia entre alguien inmaduro y alguien maduro es que el hermano maduro conoce el abordaje y no lo demora. Es que el hermano maduro no pega una vuelta larga hasta que decide tomar su cruz. No. El hermano maduro comprende su carnalidad. Por eso también entiende el abordaje y no lo retrasa. No defiende al que tiene que morir. El que tiene que morir, se tiene que morir. Y cuando eso ocurre, cuando el poder de la cruz, que no es una cruz externa, hermanos, cuando el poder de la cruz está tocando al viejo hombre, entonces hay disfrute, hay deleite, porque la cruz es esa puerta de salida a nuestra mayor desgracia, que somos nosotros mismos en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en nuestras opiniones, en nuestra autosuficiencia. ¿Qué es lo que tiene que tocar la muerte de Cristo? Todo lo que amamos, todo lo que protegemos. Y a menos que nosotros no entremos en este proceso de maduración, el Señor no va a poder colocar mayor peso de gloria en cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Porque el amor es paciencia. Así que, hermanos, sí, el Cristo todopoderoso, autosuficiente, un día fue sembrado en debilidad, para que lo que resucitara fuera el poder impartido en un pueblo. Así que en el diseño de Dios somos perfeccionados en la debilidad. Hoy oraba, comenzábamos así la reunión, ¿no? Orando de esta manera. Somos perfeccionados en nuestra debilidad, hasta que lleguemos incluso a gloriarnos, ¿no? Hasta que incluso cuando nos pregunten cómo estamos, podamos decir, estoy lleno de debilidades, ¿no? Ahora, hermanos, la debilidad no tiene que ver en términos con que estamos tropezando con la misma piedra. No tiene que ver con la debilidad de alguien que permanentemente se da permisos. No tiene que ver con eso. La debilidad es justamente para que el poder de Dios repose en cada uno de nosotros, para que la santificación sea posible. Muchos, cuando decimos, no, estoy en los procesos de Dios, en realidad no estamos en los procesos de Dios, sino que más bien estamos padeciendo las consecuencias de nuestra desobediencia, ¿sí me entienden? Hoy pareciera que todo es proceso de Dios. No, estoy en los procesos de Dios. Hermanos, estamos en los procesos de Dios si Él gobierna. Y si Él gobierna, todo lo que está ocurriendo está operando para bien de su propósito. Pero si lo que a mí me está pasando es que yo estoy tropezando una y otra vez con la misma piedra por mi imprudencia, por mi negligencia, por mi falta de responsabilidad respecto de lo que recibí en una mala administración, entonces yo tengo que entender que debo arrepentirme para ahora sí entrar en los procesos de Dios. Bueno, hermanos, yo creo que algunos de estos clavos ya entraron, pero creo que es más seguro que lo repitamos.
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermanos, cuando hablamos de escoger, cuando se utiliza la palabra escoger en las Escrituras, cuando Pablo y los apóstoles usan la palabra escogidos en el amado, nos escogió antes de la fundación del mundo, son muy cuidadosos, hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que entender que aún los mejores de nosotros fallaron. Que si Dios tuviera que escoger entre los hombres, no habría para dónde mirar, hermanos. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. Cada cual fue por su camino. Todo quedó fragmentado, hermanos. Y Pablo dice que Él escogió lo débil del mundo. Cuando Dios tiene que escoger a un hombre, Él solamente puede mirar hacia un solo lado. Él ve a todos muertos en delitos y pecados. Él nos ve bajo la ira de la ley, pero hay uno que en Dios despierta toda su compasión, toda su misericordia. Como dice él, como pregunta el Salmo, Señor, ¿quién va a entrar a tu santuario a adorarte? Y la respuesta es el de manos limpias, el de corazón puro. Hermanos, ¿quién es así entre nosotros? El gran escogido de Dios es su propio Hijo. Y esta es una gran noticia, porque ninguno de nosotros, hermanos, está a la altura de lo que Dios espera. Ninguno de nosotros. La gran noticia es que hay uno que sí está a la altura. El Dios eterno, el Cristo eterno, el Cristo atemporal, autosuficiente, un día se hizo débil. Porque el nuevo hombre tenía que ser un hombre de espíritu quebrantado, para que reposara todo el poder de su Padre en el Hijo. Esto es diseño. ¿Cómo Dios ahora puede gobernar a un hombre por medio de un espíritu quebrantado? Por medio de alguien que ahora vive para la voluntad de otro. Pero para eso tiene que ser un hombre débil. Así que nos estamos refiriendo a esta clase de debilidad. Amén. Sí me siguen. El Hijo Eterno, Todopoderoso, se hizo débil para abrazar la voluntad del Padre. Amén. Bien, no hay ninguna debilidad en el Señor, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló y se humilló y se humilló. Claro, Él fue el menospreciado. Hacían fila para menospreciarlo. Y nosotros lo vimos como el abatido de Dios y todos pensamos mal de Él y dijimos, algo habrá hecho. Escúchame, tan mal no te puede ir. Venís acá, predicás a tu Padre y te terminan crucificando y muy bien no te fue, digamos, ¿no? O sea, entre nosotros, digamos, ¿no? O sea, pero Dios escogió lo menospreciado, lo vil. Dios escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar la sabiduría de este mundo, para avergonzar la autosuficiencia de este mundo. No hay nada que escoger entre nosotros, pero hay uno que sí. Hay uno que sí, hermanos. Primera de Corintios 15:43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Escuchen, se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Eso es lo que estamos diciendo. Eso es a lo que nos referimos o lo que los apóstoles se refieren cuando hablamos de diseño. Rápidamente para concluir hacia donde estamos yendo, hermanos, a fin de que nadie se jacte en su presencia, y Pablo dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y es tremendo porque Pablo no está diciendo, hermanos, Cristo es la sabiduría, Cristo es la justicia. O sea, eso es obvio. Lo reconozcas o no lo reconozcas, Cristo es la sabiduría en toda la eternidad. Y esto va a permanecer así. Pablo no está haciendo una descripción general, ¿sí me entienden? Es como decir, hermanos, la fuente de nuestra energía es la electricidad. Entonces, yo puedo venir acá y hablar de la fuente de energía que es la electricidad y podemos enseñar que la fuente de energía es la electricidad. Ahora, yo puedo ir a mi casa y tener mi casa a oscuras. Estoy diciendo algo cierto, pero Pablo está diciendo, él llegó a ser mi sabiduría. Pablo no está haciendo una descripción general, él está diciendo, esta es nuestra experiencia. Que en nuestra debilidad empezamos a conocer su sabiduría. Cuando empezamos a conocer y a descansar en su sabiduría, entonces el Padre disfruta, hermanos, disfruta. Cuando empezamos a descansar en su justicia, cuando empezamos a descansar en su santidad, cuando empezamos a entender que todo lo logró Él, que ninguno de nosotros está a la altura, entonces descansamos. No es un examen, hermanos. Cristo no solo es la sabiduría, Él llegó a ser nuestra sabiduría. Sí que podemos decir amén a eso. Él llegó a ser mi fuerza. Dios no es la fuerza, Dios es nuestra fuerza, porque lo experimentamos. Pero todo tiene que ser reunido en Cristo y nuestra debilidad también. Todo tiene que ser reconciliado en Cristo y nuestra debilidad también. No reniegues. Cristo es poder de Dios y se perfecciona en nuestra debilidad. Se los digo por experiencia. Tantas veces he orado como Pablo, Señor, soy tan débil. Y Dios me respondía, es totalmente lo contrario. Es que sos muy fuerte y por eso no conoces mi poder. Segunda de Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. Esto está en nosotros. El nuevo hombre tiene este ADN. El nuevo hombre se deleita en su debilidad para que la voluntad de Dios sea, hermanos, entre nosotros agradable y perfecta. Para que sus mandamientos no nos sean gravosos, para que no sea una carga y podamos comprender que toda carga fue puesta en Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Más por Él. Y esto es lo que tenemos que considerar. La iglesia de Corinto tenía que considerar a qué Dios los había llamado. Porque el llamado de Dios no tenía que ver con algo que todavía faltara hacer.
El llamado de Dios no tenía que ver con que había ciertas cosas que ellos tenían que hacer. El llamado de Dios, lo dijo en el primer capítulo, es a que tengan comunión con su Hijo. Ustedes son llamados a una mesa, hermanos. Ustedes son llamados a participar de una comunión eterna entre el Padre y el Hijo. Conozcan el corazón de Dios y disfruten. Descansen en su poder, en su sabiduría, porque eso está en ustedes. Porque eso es lo que está implantado en nosotros. Pero ahora todo va a depender de cómo estemos considerando. Si consideramos desde el Espíritu, entonces Él nos va a guiar a toda verdad, a toda realidad a la cual habitamos. Pero si consideramos desde nosotros, entonces todo será una cuestión de probabilidades. De probabilidades. Y la fe, si hay algo que no se basa, no se sostiene, es en probabilidades. La fe no es una buena probabilidad. La fe se sostiene en un hecho consumado que nos habita. La fe no se sostiene por una buena probabilidad. Así que, hermanos, no somos gente esperando que la pelota entre, ¿no? Como sufrimos en el último mundial, ¿no? La fe es que yo pueda ver que la pelota ya entró y que ahora tenemos que esforzarnos por entrar en el reposo eterno del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Descansando en su poder, en su sabiduría, en su justicia y en su misericordia. Amén, mis hermanos. Despedimos a nuestros hermanos de YouTube y nosotros continuamos un poquito más.